Hola, ¿qué tal? Como no, aquí estamos de nuevo con ustedes. Esto es Top Motor Aragón en 7 Zaragoza Televisión. Cada semana les traemos unos contenidos pues siempre relacionados con el mundo de la competición, con el mundo del motor. Hacía días que no tocábamos el tema del motocross y del raid en moto y hoy pues vamos a hablar pues de ese tema en concreto. Además pues tendremos consejos, como no, de Centro Zaragoza y seguramente también un reportaje muy bonito con el tema del apartado histórico que siempre nos gusta tanto. Esto es Top Motor Aragón de 7 Zaragoza Televisión. Pues muy bien, aquí estamos, como no, como les decimos, esto es un programa, están en su casa, Top Motor Aragón de la cadena 7 Zaragoza Televisión. Estamos intentando introducirnos, como no, que llevamos ya muchos años por ahora en el mundo de la televisión con el tema del motor, y para ello hemos preparado un programa muy interesante. Estamos en fiestas, estamos en Navidad y bueno, pues compartimos el plató, como lo ven, con muchachos, con estudiantes que a la vez hacen deporte también del motor y a veces pues llevan muy bien el curso escolar, como no, y en este caso pues tenemos un colaborador importantísimo en el mundo del raid, en el mundo prácticamente de lo que es la moto en Aragón, que es Juan Albo. Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Sí, ¿cómo ves aquí el tema? Pues muy bien, me alegro que haya programas que se dediquen a este tipo. Sí, pues bueno, aquí los dos muchachos que tenemos, tanto Gaspar como Simón, están a mi lado, son nietos tuyos, ¿no? Nietos. Oye, ya continúa la estirpe, ¿no? Sí. Bueno, pues empezamos ya y vamos a desarrollar por unos temas, bueno, un poco de Navidad, de fiestas, porque así se prestan estos tiempos. Bueno, en primer lugar, mira, le voy a preguntar a Gaspar. ¿Qué años tienes, Gaspar? 7. 7 años ya. ¿Y desde cuándo haciendo motocross? Desde... ¿Qué años tenías? 4, 3. 3 años. Sí, pues llevas ya la mitad de la vida haciendo motocross, ¿eh? ¿Te gusta el motocross, no? Sí. Bueno, y aquí tenemos a Simón, que es un poco terremoto. Simón, ¿qué tal te va el...? ¿Tú también tienes moto, Simón? Sí. ¿Qué moto tienes? ¿A qué no sabes la marca? Lleva naranja. ¿Una moto? Naranja. Naranja. ¿Sí? ¿Y no sabes la marca qué es? Sí, que la sabes. KTM. Ah, KTM. ¿Qué años tiene Simón? 4. 4. Madre mía, ¿llevas con la moto? Sí. Sí. Bueno, ¿te gusta también el motocross, me imagino? Bueno, sí. Sí. Un poco. Un poco. Bueno, pues bueno, aquí seguiremos un poquito. Juan, tú estuviste vinculado al mundo del raid mucho tiempo, hacías pruebas, bueno, yo te he visto hasta organizando pruebas de trial, también has corrido alguna baja. Oye, ¿cómo ves el futuro de estos muchachos? Pues que con lo pronto que empiezan, más experiencia tendrán a menos edad, ¿no? Porque tú empezaste ya, lógicamente, antes empezamos de mayores todos, Yo ¿no? empecé pronto y empecé a los 16. Jolines, fíjate. Y empezaste pronto, exactamente. Prontísimo. Yo me acuerdo de Capapay, me acuerdo de esta gente que bueno, empezaron de mecánicos en los talleres y cuando ya tenían 20 y tantos años empezaban a correr. Fíjate tú, estos muchachos con la edad que tienen, pues no te digo nada. Tú, Gaspar, tú has corrido este año, has corrido todas mis pruebas en Cataluña, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cómo se te da el motocross? ¿Se te da bien? Muy bien. Bueno, ¿has ganado alguna carrera? Muchas. ¿Has ganado muchas carreras? Sí. ¿Sí? Sí. Madre mía. ¿Has corrido en Cataluña? Me han dicho que has corrido en Barcelona varias veces, ¿sí? Sí. ¿Y qué tal? ¿También les has ganado a los pilotos de allí? Sí. Sí, alguna vez les has ganado, ¿no? Sí, bueno. Simón, ¿a qué cole vas tú? ¿Cómo se llama tu colegio? Cangrejo. ¿Cómo? Cangrejo es la clase. Ah, no, pero el colegio, ¿cómo se Tú llama? vas a los cangrejos, ¿no? Marianistas. ¿Marianistas? Marianistas. ¿Los que están arriba en el canal o los de Miguel Servet? Está cayendo. Arriba. Los que están arriba en el canal. ¿Tú también vas con él? Qué serio, hombre. Pero en segundo de primaria, claro. ¿Qué curso lleva Gaspar? A segundo de primaria. Segundo, sí que me lo has dicho ya. ¿Y qué tal? ¿Va bien los estudios? Sí. ¿Sí? Y hace deberes. ¿Tienes muchos amigos? Sí, muchos. Y lleva deberes. ¿Cómo se llaman los amigos de Gaspar? A ver, dime un nombre. Lucas y Jorge. No, Sí, son buenos chicos. Jorgito. O sea, son como tú, si son buenos, sean buenos chicos, ¿no? ¿Que sí? Oye, ¿tu maestro? Son mis amigos. ¿Tu maestra o maestro cómo se llama? Para arrugas. ¿Cómo ha dicho? Hacen arrugas. ¿Que te hacen arrugas? ¿En dónde? Oye, Simón, céntrate que estamos en la ¿Qué televisión. estamos hablando, hombre? ¿En serio? Tienes que mirarle a él. para Como un hablar. piloto de motocross. Eso, tienes que mirarle a él. Dime, ¿cómo se llama tu profesor o tu profesora? ¿No te acuerdas? Es mi papá.
Tu papá. ¿Cómo se llama tu profesor en el colegio? ¿El colegio? ¿O tu profesora? Bea. Bea. Es buena Bea, que sí, es buena profesora. Anda, mándale un besico aquí a Bea de tu parte, mándale un besico. No, hombre, me cachis la más, sí, hombre, sí. Bueno, Gaspar, como decimos, ¿este año vas a correr también motocross? Me imagino que sí, ¿verdad que sí? Sí. ¿Quién te prepara las carreras? ¿Quién te entrena? Andrés. Sí. Andrés principalmente, ¿no? ¿También entrenáis algo con Enzo Cuartero, que lo veremos ahora? Sí, un poco. Bueno. Oye, ¿cómo se prepara un piloto de motocross como tú, que tú ya has ganado muchas carreras y tienes mucha experiencia? Aparte de ir en moto, ¿te entrenas con la bicicleta? ¿Vas a correr? ¿Juegas a fútbol? ¿Qué haces por ahí? Entreno con la bici de BMX Sí. en un circuito para que me entrenen y también antes hacía trial, Hacías trial. ¿Eh? ¿El trial qué te gusta más, el trial o el motocross? motocross. Hombre, el motocross es más divertido, ¿eh? ¿Te gusta saltar con la moto cuando saltas y derrapar y demás? Sí, hacer plagaditas. ¿También haces plegadas? No, hombre, no. Sí, jolines. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿La rueda que llevas, la moto que llevas, ya rueda grande, rueda pequeña? Que Pequeña. a veces, ¿y no te dejan ir con la rueda grande o qué? Un poco. Poco alguna vez te dejarán, ¿no? Bueno, oye, la moto tuya, imagino, ¿se le echa gasolina a tu moto? ¿Sí o no? Sí. ¿Eh? ¿Y quién le echa la gasolina? ¿Tu padre o...? Mi padre. Sí, sí. Bueno, ¿y qué tal por ahí? Bien. ¿Te arranca bien la moto? Sí, ¿Cómo la arrancas? ¿A patada o la arrancas con el motor? con el motor. Con el motor, sí. Sí, esas motos A arrancan pedal. con el pie, hombre, tienes que darle con el pie. Bueno, Juan, ¿qué te iba a decir? ¿Qué más? Que tienes que irte, que tienes muchas ocupaciones. Bueno, tú has ido, realmente en Aragón, has tenido distribución de grandes marcas, lógicamente. No sé si estás aún ligado o estás más o menos ya lo dejaste. Pero bueno, lo que decías tú, la diferencia de lo que era el motocross antes con lo que es ahora, por decirlo así, antes se corría en plan amigos y poco más, pero ahora hay que dedicarle tiempo, hay que entrenar, ¿verdad que sí? Antes era porque era nuestra pasión, pero lo de quedar primero o segundo era secundario. Aunque todos queríamos ganar, Hombre, lógicamente. pero era la movida que teníamos todos cuando nos juntamos en el circuito, hacíamos parrilladas grandes comunes, o sea, era un ambiente tremendo. Ahora también, sí, sigue ahora habiendo, también, exactamente, sí. sigue habiendo buen ambiente. Ahora también. ¿Y qué más te iba a decir? Tú a nivel, ¿en qué años corriste motocross, por ejemplo? Pues del 75, 76. Tú corrías cuando corría Ribó, Toni Elías, Fernando Muñoz, sí. toda aquella gente, ¿no? Sí, sí. Sí. Toni Arcarons. Toni Arcarón, sí. el padre es el padre de Nil ahora, que corre luego y también. ¿Y qué te iba a decir? ¿Tú llegaste a correr en el circuito que había arriba, en el cementerio, arriba, o entrenaste? Sí, tengo 2 agujeros en la pierna también de la valla. Ah, de la valla. De la valla del cementerio, que me fui. Sí, sí. Pues muy bien. 18 bajas, corrí. Sí. ¿Cuántas? 18. Joder, 18 bajas, fíjate tú, madre mía. ¿De las de antes, de las de ahora? Y alguna? dejé de correr por culpa de la Federación Catalana. ¿Y eso? Porque la última, que fue con 42 años en el 2002 o algo así, pues quedé 14 en la prólogo, pero de 40 y tantos, me despisté en el parque cerrado, que estaba al ladito de mi tienda, y me penalizaron los 5 o 6 minutos con tiempo de prólogo. Entonces querían que saliera el último. Jolines. Por supuesto no salí el último, porque a los primeros los pasas rápido, pero cada vez que te acercas a tu puesto es un riesgo, te la juegas. Y nos quedamos con 4 tortillas de patata, 12 personas y 4 vehículos sin participar en la baja. Y ya desde entonces no corrí. No tuvieron razones, pues yo tampoco. A veces estas cosas son demasiado estrictas, ¿verdad? Yo creo que los jueces tienen que ser un poco más... ¿Para qué es el orden de salida? Claro. Para que cada uno vaya en su sitio y no molesten a otro, Claro, ¿no? lógicamente. Como pueden salir el 44 sí que del 14. Que monten con dinero, con tiempo de carrera multiplicado por 20, me da igual, pero que salga a mi sitio. Muy bien, naturalmente que sí. Pues eso fue. Pues oye, nada. Oye, Gaspar. Oye, ¿la comida qué te gustan? ¿Los espaguetis? ¿O, Los espaguetis, los macarrones. ¿Y las judías verdes? No. ¿No te gustan las judías verdes? ¿Y la borraja? Pues aquí tenemos en Aragón mucha borraja, hombre. ¿A qué le gusta al Simón la borraja? No. ¿Tampoco te gusta la borraja? ¿Las chuches? ¿A que no te gustan las chuches? Sí. Vaya, hombre. Es que tenemos una bolsa
Oye, que no me has dicho, vas a segundo de primaria, a Marianistas, ¿cómo se llama tu maestra? Ana. Ana. ¿Y qué tal, Ana? ¿Te portas bien con ella? Sí, muy bien. Oye, ¿amigos que tengas en el colegio? ¿Qué amigos tienes? Lucas, Álvaro, Ian, Inés, Ascencio y Inés Lumbreras, el otro Álvaro. ¿Y en el cole qué deporte hacéis? Porque ahí no vas a ir con la moto, claro, ni con la bici de MTX, de BMX, perdón. ¿Qué hacéis de deporte en gimnasia? Pues como juegos, touchball o pelota sentada. Ah, muy bien, claro. Bueno, que te veremos este año, ¿verdad, correr? Sí, aquí en Aragón. Venga, pues oye, mucha suerte a todos, Juan, un placer como siempre. Gracias a ti por hacer estos programas. Venga, que si no, Simón, todo es fútbol en la vida, todo es fútbol. Hombre, tiene que haber de todo. Ya te has comido el micrófono como la vez pasada. Espera un poco. No te preocupes. Quieto. Venga, Simón, despedimos ya tu entrevista, ¿te parece bien? Venga, di adiós. Pues di adiós. Di adiós primero. Dile adiós. Venga, un placer. Seguiremos enseguida. Muchas gracias. Venga. Bueno, seguimos aquí de nuevo con ustedes. Estamos con dos pilotos, dos futuras promesas del motocross en Aragón. Por una parte, Eiden Bernadaus. ¿Qué tal, Eiden? Bien. Y por otra parte estamos aquí con Enzo Cuartero. ¿Todo bien? Sí. Bueno, son dos pilotos que han corrido el campeonato de Aragón, han corrido también muchísimas pruebas del campeonato de España, más fuera incluso, porque este año no ha habido muchas pruebas de motocross aquí en Aragón y han hecho más pruebas realmente. Bueno, ¿cuántas habéis corrido? Me parece que has dicho 17, 18 pruebas, me han dicho por ahí, ¿no, Eiden? Bastantes. Oye, me lo ha chivado alguien antes, no me lo estoy inventando. Bueno, Enzo, ¿qué años tienes tú ahora? Yo 8. 8 años. Oye, vas progresando, ¿eh? ¿Estudias en Pedrola? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal el colegio? ¿Bien? Bien, sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. ¿Seguro? Sí. Mírame a los ojos. Sí. Sí, veo que sí, vale, no me engañas. Llevas un nivel de... ¿Y ahora es por un segundo de... De segundo, 65. tercero? Ah, de tercero, Sí, sí, de tercero, tercero. de primaria. ¿Buenas notas? Sí. Sí. Bueno. 7, 8, Sí, está bien. ¿Sabes que si sacas malas notas, sin moto. sin moto te quedas, eh? Bueno, ¿y tú, Eiden Bernadaus? Tú vas al colegio, tú irás en Epila, imagino, ¿no? Oye, en Epila hay muy buenos cantantes de jota. ¿También cantáis jota en casa? Yo no. No. ¿Tu padre? No sabes, ¿no has visto nunca cantar jotas? ¿Seguro que no? Pero es la prima la que canta. Ah, hombre, alguna prima, algún familiar tendréis. Pues en una escuela de jotas, que no sé yo, en Epila es muy buena. Bueno, ¿qué curso haces? Primero. Primero, porque tú eres un poquito más joven que Enzo. ¿Tienes cuántos años ahora? 6. 6. Bueno, ¿cuánto cumples los 7? El 22 de febrero. Bueno. ¿Cómo qué moto has corrido este año? 65. ¿Pero qué marca? Yamaha. Oye, tú antes corrías con KTM, ¿no? Husqvarna. Ah, Husqvarna, es verdad, Husqvarna. ¿Y tú, Enzo, qué moto has corrido? Yo con 65 KTM. 65 KTM. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves la diferencia con...? Pues yo creo que va mucho mejor, que corre mejor. Bueno, tú con 8 años ya te pondrán la rueda grande, tu fija, ¿no? Sí. Bueno, me refiero, corres en 65, ¿no? Sí, en Sabes que 65. las motos de 50 llevan una ruedita pequeña, tu moto ya tendrá marchas. ¿Cuántas marchas tiene? 6. ¿6 marchas? No sean muchas. No. ¿Y qué lleva, gasolina o gasoil? No sé. ¿Qué lleva? ¿Tu moto que lleva, gasolina o gasoil? No sé. Bueno, hombre, pero no fastidiéis, pues vaya... Bueno, son de gasolina, lógicamente. Bueno. ¿Y quién te prepara la moto? Porque tu padre es muy buen mecánico. Mi padre. Ah, tu padre. ¿También regula suspensiones y todo? Sí. Sí. Me las he preparado ya las suspensiones. Sí, porque ¿cuántos kilos pesas más o menos? Hoy me he pesado con mi abuela y peso 31. ¿Y tu abuela? Mi abuela 70. Oh, pues fíjate, tú pesas dos veces y pico más que tú. ¿Y tú qué tal? ¿Tu mecánico quién es? Eiden. Cuartero. ¿Cuartero también es tu mecánico? Y tu padre también hace alguna cosita que lo sé yo, ¿eh? Sí, hombre. Mecánico, yo es que lo he visto trabajar de mecánico y no repara motos, repara coches y repara lo que haga falta, ¿eh? ¿A que sí? Bueno. Oye, ¿entrenas en qué circuito entrenáis? En la Almunia, en Épila. Ah, bueno, sí. Bueno, ¿y este año qué tal? ¿Cómo has visto la temporada? ¿La has visto bien? Sí. Sí. ¿Pero por qué? ¿Te has divertido? ¿Te has pasado Sí. bien? En el tema del motocross,
¿qué es lo que más te gusta? ¿Las salidas, los saltos, las curvas, los derrapajes? saltos. ¿Ir en barro, sin barro? Con barro y ¿Te gustan las roderas? arena. Tú andas en todo como Enzo, ¿verdad que sí? Y saltos. Y saltos. Como yo, igual que yo. ¿Tú también haces plegadas como Gaspar nos ha dicho hace un momento que hacía? Sí. ¿También haces plegadas? Madre de Dios, pero eso es muy difícil. Eso casi es freestyle, ¿no? No. No. Freestyle es hacer volteretas, soltar los pies. Es fácil. Eso es fácil. Soltar los pies, claro que es fácil, pero hacer una voltereta. Vamos a dejar las volteretas Eso ya es otra cosa. para otros y nosotros vamos a ceñirnos ahí con la moto, ¿vale? ¿Verdad que sí? Bueno, Eiden, ¿tú qué tal? ¿Te madrugas mucho para ir al cole? A las 8. ¿A las 8 te levantas? Bueno, pues está bien. ¿Ahora a las 8 es de día o de noche? ¿Eh? ¿A las 8 es de día o de noche? Si hay luz o no De hay luz. noche. ¿Es de noche? Veo que es verdad que te levantas bien, bueno, vale. ¿Y qué tal por ahí? Dijéramos, Bien. ¿tienes muchos amigos en el cole? Cuando les dices que corres con moto, dirán, pero este chico con 6 años puede ir en moto. ¿No te pregunta nadie alguna cosa así? Algunas veces. Sí. ¿No te dicen, oye, pues trae la moto y nos la traes al colegio y nos haces una demostración? ¿No te lo dicen? A mí eso no. ¿A Enzo tampoco? A mí no. Me dicen que quieren que traiga la moto. Y hay algunos amigos míos que quieren tener moto y no le dejan. Bueno, diré que primero hay que hacer muchos cursos para ir en moto porque tú tienes un entrenador que te marca unas pautas, una disciplina para aprender a ir en moto y luego ya, es que claro, ¿sabes lo que me pasó a mí la primera vez que cogí una moto? ¿El qué? Pues que me di un porrazo. Porque me enseñaron a arrancar la moto pero no a pararla. Claro, y cuando vas con la moto, acelero y al final tuve que soltar la moto y tirarme de la moto. Y tenía un poco más que tú, ¿eh? ¿Qué edad? No creas tú que tenía, no sé si tenía 10 años o 9, me acuerdo. Jolines. ¿Qué comemos los deportistas, Eiden? Antes nos ha dicho Gaspar que la borraja, a ti te gusta la borraja, que sí. Es muy rica, ¿eh? ¿También te gusta la judía verde? No, ese no. No, no te gusta, ¿eh? Para mí el reloj. ¿Quién guisa mejor, tu padre o tu madre? Mi padre. Tu padre guisa mejor, ¿eh? Y me acuerdo que tu bisabuelo guisaba muy bien. Anda, que no hemos comido migas con tu bisabuelo ahí en Épila por las mañanas cuando hacía alguna concentración, ¿eh? Tu padre. Bueno. ¿Y Enzo, por ahí también? A mí me gusta comer macarrones con tomate. Sí, y las patatas fritas, seguro. Sí. Bueno, tú has corrido este año también muchas pruebas. ¿De dónde has corrido? ¿Has corrido también café todo? En Cataluña hemos corrido alguna aquí en Aragón. En Madrid también hemos corrido alguna. Sí, ¿eh? Sí. ¿Andalucía habéis bajado? No sé. No, está muy lejos Andalucía de momento. ¿No? ¿Y este año qué vas a hacer? Yo ¿En qué categoría vas a correr? en 65. ¿Sigues en 65? Sí. ¿Hasta qué edad se puede correr en 65? Creo que hasta los 12, sí, 12. Sí, más o menos. Pues aún te quedas 65 para días, ¿eh? Tienes ahora 8, has dicho, ¿no? Sí, 8. ¿Cuántos te quedan hasta el 12? 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuántos más o menos? 4 años. A ver, vamos bien en matemáticas, sí señor. ¿Y tú corres en qué categoría has corrido, Aiden? 65. ¿65 también? Pero si tú tienes 6 años y este tiene 8, no podéis correr en la misma categoría. Sí. Sí. Bueno. ¿Y tu moto también tiene marchas? ¿Cuántas tiene? 6. ¿Eh? ¿Qué diferencia, verdad, cuando corríamos con aquellas motos sin marchas? ¿Qué te gusta más, aquellas o estas de ahora? Estas. Sí. Te ha dicho que estas. Yo lo mismo. Yo sé que tú, me parece que por lo que veo, alguna vez coges alguna moto que es más de 65. Yo no tengo 50. Pero digo más. Alguna moto 85 me suena que algún día la has cogido por ahí. He cogido la de mi padre alguna vez. Bueno, vale, vamos a ver, tu padre es de 65 también, vale. No, la de mi padre es 150. No, hombre, no. Aiden, ¿tus amigos en el cole, de lo que hemos hablado antes, quiénes son tus amigos y tu profesora? ¿Me lo has dicho ya? Yo creo que no. Te lo he preguntado, yo creo que no se lo he preguntado. ¿Cómo se llaman tus amiguicos en el cole? Un Iván, Julen, Carlos Sí. y Así como Gaspar decía que entrena con una bici BMX, tú aparte de ir en moto, ¿qué haces? correr y andar y el bici. ¿Correr y bici también? ¿Y el patín eléctrico que me comentaste que tenías uno, pero
le fallaba algo. El freno. El freno, ¿lo habéis arreglado ya? No. ¿Aún no lo habéis arreglado? Pues mejor. Cógete la bici que es más sano. ¿Tú, Enzo? Yo hago moto, trial y fútbol. Pero trial Y yo fútbol también. ¿Fútbol hacéis? Muy bien. ¿Y trial con qué moto? Con bici. Ah, o sea, así, ¿cómo se llama? Trial sin, se decía antes, ahora no sé cómo se llamará. No sé, se llama trial. Sí. Trial, sí. Bueno, a ver, pilotos que conocemos, tú, Enzo, conoces a los pilotos del Mundial de Motocross, lo conoces muy bien. ¿Cómo ves el tema de Jorge Prado este año que está ahí un poco en el aire? Bueno, ¿Qué le ha pasado? ¿se ¿Se ha cambiado de marca a principio de temporada? sí, en KTM. Sí, pero ¿Y de ha vuelto a número? KTM, ¿no? Sí. Y de número también ha cambiado, ¿Ahora cuál tiene? el 26. El 26. ¿Tú corres con él? ¿Qué número empleas tú? ¿El 65? ¿Y cuál número tengo? El número en el dorsal, ¿qué te pones? Ah, yo tengo. 299. 299. Pero no empezaste corriendo solo con el 99, una vez que te vi yo correr en Monzón. Me parece que sí. Hombre, ¿quién lleva el 99, el mejor 99 de Aragón? ¿Quién ha sido? Carlitos. No. O yo no sé. ¿Quién? Bernardaus, tu padre, ¿Qué te dice aquí, Enzo? ¿Quién es el 99 mejor de Aragón? ¿Quién ha sido? Mi padre. Hombre, claro que sí. Bueno, esperemos que este año tengáis mucha suerte, que hagáis muy bien este campeonato de motocross, que corréis todas las carreras que podéis en Aragón, lógicamente, que también hagáis muchas pruebas del Campeonato de España, las que podáis, Campeonato de España, Campeonato de Cataluña, y ya nos iremos viendo poco a poco. ¿Vale, Enzo? ¿Sí? ¿Tú también vendrás y te llevamos? Sí. Bueno, pues venga. Con estas entrevistas de estos muchachotes los despedimos hasta una tercera parte. Muchas gracias. Seguramente que lo conocerán ustedes, como no, Andrés Bernardaus, un piloto, bueno, ahora ya coge menos la moto, pero ha sido campeón de Aragón muchísimas veces de motocross, campeón de España también de cross country en alguna de sus categorías, y bueno, es uno de los formadores o profesores o entrenadores, como lo queramos llamar, de estas nuevas generaciones que hemos estado viendo hace un momento. Andrés, ¿qué tal? Hola, buenas, Goyo, ¿qué tal? ¿Has estado aquí con nosotros alguna vez? Seguro que sí, ¿verdad? alguna. ¿Cómo te va este año? ¿Bien? ¿Todo por ahí? Todo bien. Bueno, ahora eres un industrial, ya has dejado un poco apartado el tema de las carreras y te dedicas principalmente a tu empresa, ¿no? A mi empresa y a formar pilotos. A formar pilotos, lógicamente. Así es. ¿Cómo ves el futuro? El futuro del motocross, pues hombre, está muy difícil, ya que la vida está cara, es un deporte caro, y en Aragón pues tenemos un problema serio respecto con el tema de circuitos, que cada día hay menos circuitos, cada día hay menos carreras, y cada día tienen menos ganas de hacer cosas los que están mandando para poder hacer esas carreras. Entonces no hay cantera, porque tenemos cantera, pero necesitamos que algo cambie para poder avanzar, porque hay otras comunidades autónomas que están haciendo otros formatos, se están uniendo con otras federaciones, están haciendo fuerza, que no digo que todo sea culpa de las federaciones, pero la economía está afectando mucho al deporte en general y a la vida, ¿sabes? Entonces yo creo que hay que copiar lo que funciona en otros sitios, que esto no es ni Madrid, la Comunidad Autónoma de Madrid, o sea, no tenemos el poder adquisitivo, no tenemos la cantidad de gente que hay, pero hay que empezar a copiar lo que hacen en otros sitios, que las parrillas están llenas, y tratar de... Oye, antes había premios en metálico, ¿aún se da algún premio fuera de Zaragoza o de España, perdón, de Aragón? ¿Fuera de Aragón? Sí, hay carreras. Mira, este verano bajamos... Pero digo, ¿hay premios en metálico para los vencedores? Sí. Este verano bajamos a Almería a correr con Aiden y con Gaspar y había 2.000 euros de premio para el primero. Fuimos a un supercross por Quintana María y se dieron unos hachazos que exagerados por 300 euros. Hay carreras por ahí que sigue habiendo dinero. Pero claro... ¿Y quién pone el dinero todo esto? A eso es a lo que iba a ir yo ahora. ¿Tú te acuerdas, Goyo, los carteles de las carreras de pueblo de antiguamente? Que había un montón de colaboradores. Sí, señor. Ahora ya no hay. O sea, ahora ya no hay, porque todo... No sé el por qué será, si porque todo el mundo vamos a pedir las motos, el fútbol, el running, el pádel... Entonces, si a todo el mundo le das 200 euros como empresa para que prepare algo, pues al final dices que no tengo esa repercusión luego hacia mí. Pero antiguamente, ¿quién paga eso? Pues entiendo que el club, el ayuntamiento o
alguien lo tiene que pagar. O sea, está claro que donde fuimos a correr era un ayuntamiento pequeño, el Supercross, el de verano, y el de Almería, por ejemplo, eran 8.000 personas dentro de un campo de fútbol antiguo, 8.000 personas a 28 euros la entrada y cobrando. Había franceses en Almería, o sea, había franceses, ya sabes tú, Almería, Francia y una tirada. Entonces, hay carreras con dinero, las hay. No les dan para vivir, porque el otro día de hecho salió un reportaje sobre lo que cobraba un piloto en el Nacional y es ridículo, o sea, mal viven. Oye, a nivel nacional, ¿qué tal, como ves, el tema de Butrón, Campano, Rubén Fernández, toda esta gente? Hay nivel del motocross, ¿verdad?, en España últimamente. Hay mucho nivel, pero claro, tú ves, por ejemplo, los pilotos de MX1, Carlos Campano tiene 40 años para 41 este año que viene. Sí. Butrón, 36, 35, mayor, ¿eh? Sí, y Prado también se va haciendo mayor, ¿eh? Todos, pero te quiero decir, ¿quién viene por detrás? O sea, Ander va para 30. Valentín, dices tú. Sí. Te quiero decir que ya no son tan niños y lo que viene por detrás, el nivel tampoco está... Va muy rápido. O sea, oye, el muchacho este que se cayó en Calatayud, Gerard, ¿cómo se llama? Se lesionó y estuvo fuerte, ¿eh? Sí, pero prometía muchísimo. Corrió en Navarra, ¿cómo era? ¿Pero Aragón? No, el campeonato de España en Calatayud, se lesionó. No sé cuánto el apellido era Gerard. Y viene, corría un KTM oficial, además. Bueno, es igual, que no te preocupes. No, sí. Hay un abanico muy amplio. No, pero que es un chaval que es relativamente joven, con 20 años escasamente. Ah, que corrió en 4,5 con el número 4. Sí, el Gerard Congos. Gerard Congos, sí. Va muy rápido. Pero ese chico, por ejemplo, va muy rápido en el Nacional, ha ganado un Nacional MX2, en el MX1 está delante. Butrón, ¿eh? Pero o sea, va al europeo, yo lo he visto correr en el europeo y va de los de detrás, que en cualquier carrera del Nacional, si corriera en el Nacional europeo, para que me entiendas el símil, estaría adelante, pero de sobras, pero la cabeza no. De momento En cambio tienes otros pilotos que llegan al europeo, al mundial y se crecen, y en el Nacional están luchando con este tipo de gente. Pero... Bueno, las motos, ¿cuántas categorías hay en motocross este año? ¿En Aragón? No, a nivel de España me refiero. Pues está la categoría 65, que es la que vamos a intentar debutar nosotros este año, que la primera no podemos ir porque Aiden no tiene la edad aún para poder correr. Sí. Está la categoría 85, 125, luego está Féminas, 2,5 y 450. Y sus 18 también. Oye, esto de élite y demás, ¿cómo lo compagináis? Las carreras de élite corren un mix de los que ganan en 254 y medio, ¿cómo es eso? No, 250 va hasta los 23 años, MX2 que se llama ahora, y 450 es MX1 de ahora o élite, y corre el que se apunta. Realmente es muy triste cómo está en el Nacional, también es algo que todos pilotos se están quejando a día de hoy, hablamos con unos hoy, hablamos con otros. Y, por ejemplo, en Calatayud creo que eran 11 pilotos los que había en parrilla. Sí, que se cayeron 2 y se lesionaron y tal, pero 11 pilotos en un nacional. Yo, hace 20 años, cuando empecé a correr nacionales, más de 20 años que correr nacionales, pero hace 20 años, por ejemplo, había que clasificar. Estábamos 60, 70 para clasificar. Con perras. O sea, yo llegaba a cobrar en la categoría de 85 en el nacional. Ya no te digo en Aragón, que también, pero en la categoría de 85. La gente que está corriendo corre los 3 o 4 porque medio viven de la moto y el resto porque les gusta. De hecho, muchos están yendo a correr a Francia ya y es donde hay dinero. Oye, ¿tú crees que, por ejemplo, pilotos como Butrón o Campano pueden vivir de la moto? Los dos que me has nombrado sí, y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Butrón va a Venezuela, va a Latinoamérica, y Campano se va a Brasil. Bueno, hay dinero. En Brasil ha corrido muchísimas carreras. Pero Campano, ¿sí? Butrón hace un mes estuvo un mes en Venezuela, dando cursos en Colombia, en Ecuador también. Entonces, Latinoamérica, el que tiene dinero, tiene mucho dinero. Claro. Y paga lo que haga falta. Y paga lo que quieran. O sea, porque al final Butrón es un tío que ha sido tercero del mundo, o sea, que no ha sido un tío manco. Y Campano, campeón del mundo. Sí. Categoría MX3, campeón del mundo, eso no se lo quita a nadie. Pero luego tienes a Ander, por ejemplo, yo tengo mucha amistad con Ander, y ahora está ocurriendo el Mundial de Supercross, pero claro, es que tiene que ir mendigando para poder para que le salgan
cosas y es un tío de categoría 10, o sea... Corría con Yamaha, ¿no, Ander? Ha roto contrato, no sabemos cómo... Ha roto, ¿no? Sí, no se sabe... Bueno, yo sí lo sé, pero no lo voy a decir. No. Pero ha roto con Ausio y no sé. Bueno, tú también has ido... Yo te he visto correr carreras en Costa Rica, tú has ido a correr también a... Sí, yo me he movido, ya, yo me he movido a hacer lo mío, pero que al final esta gente vive a raíz de dar cursos, de la moto de lo que gana en el Campeonato de España, no. O sea, un tío que... Mira, hace un mes estuvimos en un curso con David Braceras, piloto del Mundial. Y nos estaba contando el chaval, o sea, un piloto que se dedica exclusivamente 365 días del año a hacer deporte, a prepararse, a recorrer el mundo para correr. Tiene un salario pelado. O sea, un salario pelado. Dicho por él, o sea, no es algo que... Salario pelado. Eso es triste. Y bueno, y el otro día leí que el MotoGP, no sé, los pilotos que han subido de MXGP, no, de MotoGP. Hay 2 pilotos que han subido de Moto2 que están cobrando 2.000 euros por mes. Joder, pero ya es triste tú, ¿eh? El Fernando Aldeguer los 2 Rockies, 2.000 euros por mes, lo había dicho Jas Miller. Ya está llegando ya esa economía a MotoGP que es... No, el otro día lo comentábamos con un piloto de coches, Luis Villamil, que fue campeón de España, y decía, mira, oye, ahora lo correr a nivel profesional esto se ha desmandado. O sea, antes tú corrías y si ganabas todas las carreras, ganabas dinero. O sea, te costaba la temporada, por ejemplo, vamos a suponer, 100.000 euros, pero tú corrías y si eras bueno, los premios superaban lo que debías gastar. Ahora no, aunque ganes todas las carreras, siempre te cuesta poner 50.000, 80.000, 90.000 euros, que es un potencial, para categorías prácticamente... Categorías... Inexistentes. Muy pequeñitas. No hablamos de correr ni Gran Turismo ni nada de esto, Por eso en copas de promoción. O sea, Pero ¿y eso por qué? ¿A qué viene la economía del país? La economía que estamos muy bien, estamos un poco... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, Andrés, un placer como siempre. Un placer. La economía está muy mal porque está mal la cosa, o sea, sí, realmente al final afecta a patrocinadores y afecta a todo. Exactamente, sí. O sea, entonces, pero bueno, esperemos que mejore la cosa. Exactamente. Nos dicen que va a llover, no va a llover, va a llover y va a nevar este fin de semana, por encima casi que en Zaragoza va a nevar. Entonces, tenemos unos vídeos que Centro Zaragoza nos proporciona habitualmente y aquí les vamos a explicar un poco, lo pusimos también hace un mes creo, condiciones que se dan muy malas y cómo, si no queda otro remedio y tenemos que coger el coche, cómo tenemos que conducir con ese poquito de nieve que nos va a caer en Zaragoza. Muchísimas gracias, les dejamos con nuestros consejos y enseguida volvemos. Hoy nos vamos a la nieve, pero antes tenemos que preparar nuestro vehículo para estas condiciones. Ante una nevada o con presencia de placas de hielo en la calzada, existen 2 formas para garantizar nuestra seguridad al volante. Utilizar neumáticos MS, es decir, barro más nieve, también llamados neumáticos de invierno, o montar cadenas de nieve. La ventaja de los neumáticos de invierno es que sus características funcionales son óptimas cuando la temperatura es menor a 7 grados centígrados. Al bajar de esta temperatura, los neumáticos normales sufren un endurecimiento de la goma, perdiendo gran parte de sus prestaciones. Disminuye la duración y el agarre, aumenta la distancia de frenado, se favorece la pérdida de control, entre otras situaciones de peligro. Los neumáticos de invierno tienen un rendimiento muy superior cuando las temperaturas son bajas, aumentando la seguridad activa del vehículo. Antes de ir a la tienda o al taller, debemos fijarnos en las dimensiones de los neumáticos, para elegir el tamaño correspondiente de las cadenas. Para saber elegir las cadenas de nieve más adecuadas, es muy importante conocer sus características, es decir, la tracción que proporcionan, el tipo de material, la facilidad de montaje y evidentemente el precio. Fundamentalmente hay 3 tipos de cadenas, las tradicionales de eslabones, las más comunes son las metálicas de aro flexible, cuyo precio resulta muy asequible para el usuario, entre 20 y 35 euros aproximadamente. Dentro de este tipo existen varias calidades según la cadena y la forma que tengan. Pueden ser paralelas o de escalera, que van perpendiculares a la banda de rodadura, o de rombo, con eslabones de esta forma, lo que proporciona mayor tracción. El funcionamiento de estas cadenas metálicas consiste en abrazar el neumático para conseguir un mayor agarre en condiciones de nieve. Es importante recalcar que después de recorrer unos metros con estas cadenas, deberemos tensarlas de nuevo. Fundas textiles.
La colocación de este tipo de fundas es más sencilla que en las cadenas tradicionales, ya que se trabaja con un material mucho más flexible. Además, este tipo de fundas no genera vibraciones y no afecta al funcionamiento del control de estabilidad y tracción. El inconveniente principal es que son menos duraderas, ya que la lona se desgasta más rápido, así que son fundas para trayectos cortos y ocasionales. Mientras se usen sobre nieve no hay que preocuparse, pero no se debe circular con ellas sobre pavimento sin nieve, ya que se deteriorarán muy rápido en pocos kilómetros. El precio de este tipo de cadenas puede oscilar entre 30 y 70 euros aproximadamente. Cadenas de palas o araña. Este tipo de cadenas son como un armazón de materiales de alta resistencia y dureza que se extiende a lo largo de la banda de rodadura. Las prestaciones técnicas de estas cadenas son superiores a las tradicionales, pero resultan más caras, unos 400 euros aproximadamente, más voluminosas y requieren una pequeña instalación previa, ya que se colocan en un plato sujeto a los tornillos de la rueda. Las cadenas, sean del tipo que sean, deberemos de colocarlas siempre en las ruedas motrices. Si nuestro vehículo es tracción total, lo ideal sería montarlas sobre los 4 neumáticos. En este tipo de vehículos, si solo dispusiéramos de un juego de cadenas, debemos de montarlos en los neumáticos delanteros, ya que son los encargados de cambiar de dirección y los que más tracción pierden. Se recomienda no superar una velocidad de 40 km por hora si circulamos con cadenas o fundas. Además, se modifica el comportamiento de nuestro vehículo, por lo que deberemos extremar las precauciones y aumentar la distancia de seguridad. Aunque colocar las cadenas no es complicado, a esto se le añade que la temperatura exterior será baja, por lo que es recomendable ensayarlo previamente en condiciones más cómodas o favorables. En próximas entregas veremos cómo se colocan los diferentes tipos de cadenas. Para alargar la vida útil de los neumáticos de invierno es muy recomendable utilizar neumáticos convencionales en meses de verano. Si no disponemos de trastero o algún lugar para guardarlos cuando no los utilizamos, existen talleres que ofrecen este servicio de almacenamiento. Ahora ya, después de estos consejos estupendos de Centro Zaragoza de Pedrola, tenemos ahora, vamos a hacer lo que es el apartado histórico. También había apartado histórico con el tema de motos. ¿Tú qué moto empezaste a correr, Andrés? Yo con la mítica Montesa Cota 25. Sí. Sí. Qué difícil era cambiar de marcha. Llevaba como un pasador ahí debajo del depósito. Sí, tenía prácticamente velocidad corta y larga realmente, una cosa muy extraña, Yo ¿no? tengo el recuerdo de que me medio caía siempre que tenía que cambiar de marcha, que era muy difícil. Era como una horquilla además, que se tiraba... era como un pasador, yo no lo recuerdo. Pues están caras, mira que de vez en cuando entro algo a la puedo ver, pero están caras. Sí. A ver, pero no tiene que ver, que una Cota 25 prácticamente decían para niños pequeños, pero esto era impensable. Eran muy grandes. Había que ser muy profesional para llevar esa moto. Te mandaré un vídeo para que lo veas. Sí. Bueno, que me mandaron hace unos años. Tendría yo 8 añicos, sin casco, para allí en el Rey de Tauste o en el Rey de Zuera, no sé de qué raíz es, sin casco para allí, la equipación era un vaquero y ya. Bueno, en este caso no vamos a hablar realmente de lo que es moto, sino que vamos a hablar ya de coches. Vamos a poner un coche, nos comenta su dueño, Alfonso Júdez, solo hay 3 en España. Y dirá ustedes, un SEAT 600, sí, pero es un 600 con unas condiciones muy especiales. Los 600 se fabricaron, no sé si fueron 700.000 o 800.000, muchísimos, pero hasta la serie 6000 eran un poco prácticamente experimental, ¿no? Se le iban haciendo cambios hasta que al final se hizo un ajuste ya y se empezó a fabricar el SEAT 600 normal. Esto es un SEAT 600, se denomina clase A, lo verán ustedes por qué, porque Alfonso nos lo va a explicar muy bien. Entonces, les dejamos con estas imágenes estupendas que hemos grabado con Alfonso Júdez, con su SEAT 600, y bueno, pues les deseamos, como no, que pasen unas felices fiestas, que tengan una buena entrada de año, y seguramente nos veremos próximamente el año que viene, si Dios quiere. Muchas gracias. Estamos aquí una vez más, estamos con Alfonso Júdez, defensor en primera línea, como no, de los vehículos españoles marca SEAT. Alfonso, ¿qué modelo de coche nos estás enseñando aquí hoy? Hola, esto es un SEAT 600 de la primera serie. ¿Sobre qué año más o menos? Pues este es del 57, salió en noviembre del 57, teniendo en cuenta que los 600 se empezaron a fabricar en julio, hasta el 73, que salió el último.
Estos primeros sí, porque teniendo en cuenta que esta es una unidad 549, había mucho material que venía de Italia. Y se montaba aquí. Sí, se montaba aquí, como estoy diciendo, y luego más adelante ya, cuando la fábrica ya iba más en cadena y se iba más en rodaje, pues ya fabricaban sus propias piezas. Esto es un 600, un clave A, se denomina clave A porque hasta la unidad 6000 son clave A. Y diferencias hay con un 600 normal o 600 a secas, hay muchas diferencias, unas cuantas diferencias. Después de este modelo se fabricó por parte de Fiat la gama de 600, el N normal, propiamente, luego el D, luego el E y luego algún modelo después del E se fabricó el L especial. Luego también se fabricaron en modelo descapotable, que tú tienes uno. Sí, también. Y un D. ¿El de 4 puertas cómo se llamaba? El 800, un Seat 800. Muy bien. La mecánica de este coche es un motor trasero, lógicamente, Sí. cilindrada, 25 caballos. caballos y también 4 velocidades o 5. 4 en marcha atrás. Velocidad a la que se podía circular sin ningún problema por carretera el coche. Este es teniendo en cuenta que en aquellos años eran todo carreteras secundarias y eran todas de piedra la mayoría, pues a 70, 80. Lo que pasa que este tiene un peligro porque este coche salió sin reenvío. Hasta los primeros 600, quiere decirse hasta los 600 de bastidor, no llevan reenvío y este es uno de ellos. De estos quedan muy poquitos. Buah, esto es como manejar un barco, igual. Igual, porque no puedes pasar de 60 a 70, no puedes pasar porque vas de lado a lado. De frenos bien, aún hay que ajustarle algunas cosas. Este coche es de mi propiedad desde el año 14 y desde el año 13, perdón. Es de mi propiedad y ahora mismo hace 3 meses se acaba de restaurar. Sí, así es. Muchas, como ya han salido otros aficionados, pues por 20 euros, en este caso como tiene más de 60 años no tengo que volver a pasar ITVs, el impuesto de circulación no está exento un 95% y ya pues circular, porque la policía yo creo que al ver que es histórico, pues yo creo que lo mira de otra manera. No, la verdad es que no, lleva 3 meses y aún hay que ajustarle alguna cosa más, pero en principio no, es para mí porque soy aficionado a los coches y tengo varios y nada más. Me gusta restaurarlos. No, en su día sí que pertenecía a alguno, pero ya me quité. Bueno, estamos viendo la parte trasera del SEAT 600 que se denomina, perdón. Esto es un 600 a seca, pero les decían que eran clave A, porque hasta los primeros 6000, como he dicho antes, cambiaban casi muchas cosas, en pilotos y más cosas. No lleva... Cuando lo compraste, ¿cómo estaba el coche? El coche estaba un poco modernizado. Sí que es verdad que estaba entero de muchas cosas, pero estaba algo modernizado, porque estos coches lo modernizaban. Decir que el dueño de este coche era el que tenía la patente del hormigón en España. Y era de Barcelona y se lo compró a su primera mujer porque falleció y en el año 57. Sí, respetando tapicería original, color original y todas las piezas posibles originales. ¿Te gusta la mecánica? Soy aficionado. Bueno, eres más que aficionado, si haces todas estas cosas, eres un buen mecánico, ¿eh? Bueno, lo intentamos. Oye, ¿y el tema de chapa qué tal? La chapa también le damos algo, pero al fin y al cabo tienes que morir a pintarlo a cabina, porque si no tienes una cabina, mal. Lijar sí que lijar, ¿no? Sí, lijar me ha tocado mucho. Pues bien. Creo que lleva unas ruedas muy pequeñinas, ¿no? Sí, esta es la original. 520-12, sí, he respetado todo original. Oye, los recambios de este coche, porque al ser una serie tan limitada, De este coche lo que es como un 600 prácticamente en tema de gomas y cosas. Lo que pasa que luego ya hay cosas que tienes que ir a Italia a lo mejor y
cosas que difícil o muy difícil de encontrar. Pero lo que son bombines de freno, latiguillos, eso es igual. Lo que cambia, por ejemplo, son los pilotos, la luz de matrícula. Hay cosas que cambian respecto a las siguientes series. Oye, el SEAT 619 normal que lleva los pilotos traseros era la mitad rojo, la mitad ámbar. Sí. Que son pilotos son rojos, ¿no? Sí, después de este piloto salió como los del 600D o 600 normal, que eran No, el día cuando lo hice histórico hace muchos años, hace más de 10 o 12 años, la ingeniera pues, sí que me puso pegas, porque decía que esto no lo tenía que llevar. Le tuve que llevar manuales, le tuve que llevar un montón de documentación para que viera que esto era así. Quizás en la CTV los ingenieros tengan un poco de eso de no saber el modelo. Claro, y el modelo con el que están trabajando, porque no saben. Es que completamente, estos pilotos, por ejemplo, tú cuando estás estando el intermitente, a la izquierda o a la derecha, y frenas a la vez, uno se queda fijo y el otro parpadea. Bueno, la tapicería es original, sí. Pero no es el coche, la has comprado. Es la misma que llevaba el coche, del mismo cuadro, y la misma pata de gallo, igual, pero es comprada, traída de Italia, porque aquí en España no encuentras, pero cuando se montaron los asientos sale el mismo cuadro. De hecho tengo la vieja, que es la misma. Oye, ¿en Italia este modelo también se fabricó? Sí, este modelo salió en el año 55 y era era igual de carrocería. Lo que pasa es que las ventanas, por ejemplo, de adelante son correderas, son partidas por la mitad. Pero aquí en España ya le hicieron alzacristales y bajaba. ¿4 o 5 plazas? 4. Aquí yo creo que más de 4. Pero aquí traían a la abuela, llevaban al canario, llevaban todo cuando se iban de vacaciones. Cuando este coche salió era un coche para la familia. Sí. El propietario, llegué a hablar con la familia original y el propietario llegó a ir, las hijas llegaron a ir con este coche a Bruselas, en marcha. En los años 60 finales. Oye, ¿se calienta en verano un poco? Pues no te lo puedo decir porque yo no lo... Pero no lo dudo que se caliente porque los 600 pecan de que se calientan. Pero tampoco lo voy a dejar que se caliente porque va a ser para dar vueltecicas y poco más. Nos has comentado, ¿no te gusta realmente que los coches clásicos se tunen? ¿Verdad que no? No, a mí no. Yo no soy de ponerle alerones, cascos encima del coche... nada, pintarlo a 3 colores, nada, todo eso cero. Nada. Yo cada uno puede hacer lo que quiera con su coche, yo no soy partidario, pero lo respeto, que hagan cada uno haga lo que quiera con su coche. Bueno, oye, hemos empezado hablando, ¿qué más coches tienes? Por favor. Tengo un 850 Spider que ya salió en el programa, tengo un 600 descapotable que estamos restaurando ahora, y un 600D que ya ese es el primero que restauré hace 25 años. Y alguna Vespa, sí. El que mejor va es el primero que restauré. Y los demás, pues bueno, hay que empezar a ajustarlo porque una vez que se desmonta el coche se desmonta entero, completamente, la carrocería por un lado, todo lo demás por otro. Todo, incluso trapecios, todo. Y de ahí ya empezar a montar. Y una vez que lo has montado, pues el coche hay que ajustarlo, porque peca, hostia, esto está así, esto está mal, y hay que ajustarlo. De ballesta y amortiguadores, delantero. Y atrás muelles y amortiguadores. Bien. El coche bien, si es que no corres mucho con estos coches. Hay otros coches como estos que les ponen motores más gordos, pues a esos hay que preguntarles. A mí que voy a 50 como mucho no creo. Sí, la verdad es que la gente Sí, mucha gente. La gente se queda mirando y les gusta, claro, ver un coche de estos. Es curioso. Sí, cuando quieras. Hombre, veo que el cuadro es un cuadro sencillito, ¿verdad? Muy sencillito. La diferencia también aquí tenemos en el emblema, también es completamente diferente. Los siguientes modelos. Luego tenemos el embellecedor, que es de metacrilato o de plástico, que era diferente. Luego la llave es diferente también y pone SEAT.
De estas llaves hay poquitas también. Luego los intermitentes. Estos son las luces de los intermitentes. Anda, no, es que no lleva mando luces el coche. Este coche no lleva piña de luces Ah, y la intermitencia se hacía desde ahí. bien, vale. Otra de las diferencias es la pata de gallo que estamos hablando, y otra de las diferencias es la goma. Esto es del Topolino, que se adapta, pero esta lleva la original de la época y aún está sin romper, porque se rompían. La goma del guardapolvo del cambio. Exactamente. ¿No? Bueno, para arrancar el coche, ¿qué hacemos? Para arrancar el coche giramos la llave, porque la llave actúa de luces, de piña de luces y todo. Esta es una posición, cortas y largas. Anda, la pitanera. Bajamos a punto de... Y atrás, cuando tenías un accidente, la girabas hacia atrás, que se quedaba en posición. Vale. Y podías salir atrás y encender la luz trasera. Para arrancar es primera posición. Y ahora le damos punto muerto y hay una palanquita aquí. Exactamente. Tiramos. Oye, de maravilla. ¿Y cómo suena el motor? Ahí estamos. Luego otra de las diferencias es el tirador. El tirador de arranque acaba en punta. Los siguientes modelos eran cuadrados. Sí, aquí acababa en cuadrado. Era más pequeño, sí, y acababa en cuadrado. Esta es otra de la diferencia. Yo recuerdo que había un 600 que llevaba el tirador de arranque en un lado y en otro el tirador del starter también. Sí, este originalmente no tendría que llevar tirador de aire, sí, pero como funcionaban por la carburación, funcionaba muy mal, le he puesto un... Para que vaya mejor. Para que vaya mejor. Esta es una de las mejoras que he hecho, que no soy partidario, pero es que si no, no puedes circular. El coche va fatal, sobre todo en el frío. Exactamente. Ahí toman los pedales. Los pedales, todo eso es igual que un 600 normal, y las diferencias básicamente son las que te acabo de decir. Bueno, vemos que el asiento está perfectamente, pero muy bien, requete bien. El asiento se abate el asiento. Solo el respaldo. Solo el respaldo y podemos acceder atrás. Exactamente. Venga, vamos a ver el motor. Esto es vamos, lo tienes como una patena, que se dice. Aquí está el filtro del aire, tremendísimo para un coche tan pequeño, un filtro tan grande, pero mejor, ¿verdad que sí? A ver, esto es un filtro de aire bañado en aceite. De estos filtros se pusieron hasta el año 60, recuerdo, o 61, y luego ya los dejaron de poner. De estos filtros tampoco hay muchos. Muy bien, el encendido lo tenemos aquí, la tapa del delco. Eso es. 5 cuernos, la bobina está aquí arriba, Y ahí tienes el número de bastidor. El bastidor lo tenemos ahí con su chapa original y todo, ¿verdad que sí? Sí, sí. Y este motor, la diferencia de un 600 de las siguientes series, que es Fiat. Sí. Aquí tienes la numeración que corresponde con su numeración de coche, y este coche conserva hasta su motor original. La dinamo la tenemos aquí también, la dinamo perfecta, con dos poleas, la que mueve la bomba del agua, que es esto, la dinamo, eso es, la polea del cigüeñal, la bomba de la gasolina. Eso es. Y llevas un colector ahí múltiple muy bonito de escape. La diferencia en el escape sí que es una diferencia, pero está abajo en el cárter, que solo lleva una patilla. Bueno, para sujetarlo. Cerramos esto y vemos ya cómo va el motor, cómo va el capó. Venga, vamos a cerrar esto. Oh, ya está, ya. Bueno. Aquí también hay alguna pequeña diferencia. En el capó delantero, los 600 ya siguientes no. Esto lleva como dos patillas. Sí. Aquí va cuadrada. Y ahí tienes la placa del primer propietario. Esas placas las ponían cuando se compraba el coche. En los primeros años sí que se hacía, ¿verdad? En los primeros años. Los coches se ponían todos, la placa eso del dueño. Es. Ahí está la tapa de la batería, pero no la tengo puesta porque como el hueco es tan pequeño hay que poner una batería y no se encuentran baterías pequeñas. El depósito del combustible, ¿cuántos litros tienes más o menos? Pues aquí creo que son 20 y tantos litros, 27 litros creo. Tenías para hacer 200 kilómetros por lo menos, ¿no? Sí, pues, o menos. Depende. La rueda de recambio estupendamente amarrada aquí con una correa. Sí, también su cubierta original.
El maletero un poco pequeño, ¿verdad? Me parece a mí el portamaletas, pero bueno, no había otra cosa en aquellos tiempos. El maletero iba detrás del asiento, eso era maletero. Exactamente. Y la matrícula que en los 600 primeros, o hasta el año 60, o más adelante, 60 y pico, iban arriba, en la chapa en el frontal, luego las bajaron abajo. Ajá. Luego también tienes otra diferencia, que es el amarre de la correa de la rueda de recambio. Yo realmente ese amarre en los modelos que conocía después de que no había. No. Y luego los pilotos también son diferentes porque son son cromados, no son de aluminio. Sí, los del normal eran de aluminio. Pero estos son cromados. Bueno, Alfonso nos va a dar ahora una lección de lo que es el 600, primera serie que tiene con algún 600 más. Dinos, a ver, venga, Alfonso. Bueno, pues para empezar este modelo, las diferencias con los siguientes modelos, a partir del 6000 de bastidor, digo, ya no los siguientes. Lo primero son los tapacubos. Son más pequeños. Esto, por ejemplo, son reproducciones, pero originales y iguales, que no se hacen. Hay una persona en Barcelona que hace, pero contados con los dedos de la mano. Eso es una de las cosas, una de las diferencias. Otra es que no lleva mascotas. Que los paragolpes son lisos, son exactamente. Aquellas dos mascotas metálicas que llevan. Eso es. ¿Verdad? Todos los coches que veas sin mascotas, en principio las tiene que llevar. Este no las tiene que llevar porque hasta el número 6000 salían sin mascotas. Lo que pasa es que estos primeros modelos, por eso se llamaban clave A, eran como una experimentación de las cosas. Luego se dieron cuenta de que esto no hacía prácticamente nada y le pusieron las mascotas, como otras cosas que van viendo más adelante. La maneta, por ejemplo, sí que es como una de un 600D, pero primero la pusieron aquí, hasta el 2000 y pico. Luego la bajaron aquí, que los 600 sí que la llevan aquí, un círculo con una cerradura. Pero luego se dieron cuenta que esos coches hacían así fuerte y rompían la cerradura y entraban y la volvieron a subir a la maneta. Eso es una de las cosas. Luego tenemos aquí los pilotos, como he dicho antes, que son completamente diferentes. Son como los que en Italia. Los primeros modelos no llevaban el agujero. Y quiere decir que todos los coches cuando abrían marcaban el cristal. De hecho, aquí está una pequeña picada. Sí. ¿Vale? Lo marcaban. Y luego se dieron cuenta que había que ponerle una goma y a partir de del 6000 le ponían la goma. Esa es otra de las diferencias. Muy bien, Alfonso Jude, de la familia de los Judes de toda la vida. Eso es. Sí, señor. Muchas gracias por tu amabilidad, por enseñarnos estos coches que tienes tan bonitos y también trabajas por tu parte. Bueno, y esperamos que cuando restaures ese 600 descapotable te lo enseñes, ¿vale? Sí, eso está hecho. Muchas gracias. Muy bien, gracias a todos.